Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Martín de Porres, el médico de Dios. Escrito por el Padre Ángel Peña. Parte 4. Agilidad. Es la traslación corporal casi instantánea de un lugar a otro, a veces muy lejano de donde nos encontramos. En la vida de San Martín se conocen casos de estos. El padre Alonso de Arenas afirma que, un día, en la hacienda de Limatambo, estando trillando los mayordomos y chacareros trabajadores en una era de trigo, habían huido unas yeguas chucaras, cerriles, con que trillaban, y habían soltado una tapia, y, habiéndose hallado presente el dicho venerable hermano Fray Martín de Porras, había corrido tras ellas, y les había alcanzado y traído por delante a la dicha era, de donde habían huido. Y entonces le dijo a este testigo el dicho padre, que había tenido por cierto que el dicho venerable hermano tenía el don de la agilidad. Juan Vázquez Parra dice que estando sembrando manzanilla con el siervo de Dios, acabando de sembrar, estaba ya puesto el sol por más de 3/4 de hora, y le decía: «Acabemos, padre, vámonos». Pero él se despojó de su ropa y sacó un látigo que llevaba, e hincado de rodillas, comenzó con su ejercicio, que era darse 3 disciplinas cada día. En el uso de este ejercicio, cerró la noche, la niebla cubrió la tierra y el frío apretaba. Volviendo en sí del éxtasis, nos vinimos al convento, y yo, trotando la cuesta abajo, le hallaba siempre a mi lado, pareciéndome que no andaba. Desde que salimos del olivar del Medrano, yo no sé cómo fue, pero en aquel instante nos hallamos en medio del puente de Lima, que hay 1/4 de legua por lo menos, y entramos en el convento. Pero algo más maravilloso fue hacer que un grupo de religiosos pudieran cubrir en un instante una gran distancia de modo sobrenatural. Lo cuenta uno de los que vivieron esta experiencia, Fray Francisco Velasco Caravantes. Un día de primavera, había salido un grupo de religiosos jóvenes al cerro de Amancaes, que está del convento más de media legua. Concluida la merienda y viendo que cerraba la noche, hizo Fray Martín recoger a toda prisa todo el carruaje, y dijo a los hermanos religiosos, que eran en número más de 30, «Ea, chiquitos, tomen las capas, que es hora ya de recogernos y hacemos falta en casa». Y, viniendo todos a pie el trecho referido, y habiendo oído la oración en un callejón que dista casi media hora del convento, se hallaron en él en medio de 4 credos, sin saber por dónde ni cómo habían venido, más entretenidos y divertidos con la misma actividad y fervor del siervo de Dios que los alentaba a caminar. Lo cual vio y experimentó este testigo por ser uno de los que fueron al dicho recreo. El padre Gaspar de Saldaña relata que, hablando sobre la vida de Fray Martín con el padre Tristán de Silva, predicador general de la orden, le había dicho que una noche, estando velando en el claustro principal, vio una luz grande, y pareciéndole que ya era de día, miró qué era aquello, y vio que pasaba volando el dicho Fray Martín de Porras, y entraba por el arco que está antes del dormitorio de los hermanos Legos, donde tenía su celda el hermano Barragán. Aquí se habla de volar, por supuesto, traspasando puertas y paredes. Sutileza. Consiste este don místico en el paso de un cuerpo a través de otros, al igual que Jesús se presentaba ante sus discípulos estando las puertas cerradas. Doña Catalina Ramírez declaró que estaba enfermo de erisipiela en una pierna, el que fue después su marido, Rodrigo Meléndez. Se hallaba en una celda del convento y una noche, muy afligido, estando a la puerta de la celda con llave, dijo el dicho Rodrigo Meléndez: «¿Quién tuviera ahora agua caliente para darse un baño?». Y al punto, había entrado el dicho siervo de Dios con el agua caliente y le había dado el baño con que había quedado admirado sin saber por dónde había entrado, y que, preguntándoselo al dicho siervo de Dios, le había respondido que él tenía modo para ello, lo cual le contó a este testigo y oyó decir muchas veces en presencia de sus hijos al dicho su marido, y que era milagro aquella entrada, porque estaba cerrada la puerta y la llave puesta en la cerradura por dentro. Fray Francisco Guerrero estaba de portero en el noviciado y se encontraba enfermo Fray Matías de Barraza. Estando cerradas las puertas y echados los cercos, y entregadas las llaves por este testigo al padre Fray Juan Fernández, que era maestro de novicios, le sobrevino al dicho Fray Matías
un accidente grave del que murió. Y, estando en él con muchas aflicciones, pidió que para consuelo suyo le llamasen al venerable hermano Fray Martín de Porras. Y, estando como estaban cerradas las puertas, se halló dentro de la celda al dicho venerable hermano con gran admiración de todos los que lo supieron. Y para salir, este testigo, como portero, le hubo de abrir las puertas para que pudiese salir como lo hizo. El presbítero Pedro Quijano declara que oyó muchas veces a su hermano Fray Vicente Ferrer que, estando enfermo de calentura en el noviciado, una noche a deshora, estaba afligido con la calentura y sudando, lo que le obligó a lamentarse diciendo: «Oh, Fray Martín, ¿quién me diera una camisa para mudarme?». Y luego entró en su celda el dicho siervo de Dios con candela, sahumador y una camisa, de lo que se admiró el dicho Fray Vicente por ser a dicha hora y estar cerrado el noviciado y echado el cerco, y que le había preguntado: «Fray Martín, ¿por dónde entró?». A lo que le respondió: «Callad y no os metáis en eso». Y que le mudó la camisa y se salió de la celda. Y después, Fray Vicente preguntó si le habían abierto la puerta al entrar o salir, y se averiguó que no se había abierto por ser a deshora, y estar cerradas las puertas y echado el cerco, y estar todos durmiendo. Siendo maestro de novicios, el padre Fray Andrés de Lizón, cayeron 5 a 6 novicios enfermos, a los cuales acudía el siervo de Dios con extrema caridad. Y visitando al dicho padre maestro su noviciado a deshoras de una noche, vio en una celda de uno de los dichos enfermos al dicho siervo de Dios, sirviéndole, y, admirado, no le habló palabra ni quiso ser visto de él. Y, reparando que no podía ver aquellas horas puerta por donde el dicho siervo de Dios pudiese haber entrado, se fue a ver si estaba cerrada la dicha puerta y halló estarlo y tener en su poder la llave. Se fue a espiarle desde una ventana que caía sobre la dicha celda para ver sin ser visto, cuándo o por dónde salía el dicho siervo de Dios, y estuvo aguardándolo grande rato si abrían o no la dicha puerta, y visto que no salía, subió a buscarle la celda del dicho enfermo y no le halló. Estando enfermo de hidropesia, Fray Diego de Medrano, amigo de este testigo, Juan de Garrido, lo llevaron a la enfermería del convento. Al cabo de algunos días, lo desahuciaron los médicos y lo velaban de noche. Él lo velaba con otro religioso en su celda, de día y de noche. Una noche, habiendo cerrado la puerta de la celda con llave y echado la aldaba que tenía por dentro, se echaron a dormir vestidos. Y estando dormidos, como a las 3 de la mañana, sintió este testigo que a la cara le llegaba algún género de candela que le calentaba el rostro. Y, entonces, despertó y oyó que le dijo a este testigo y al otro religioso el dicho venerable hermano Fray Martín que se había entrado en la habitación, riñéndoles del descuido que tenían del enfermo. Y habiendo encendido la luz, vio este testigo que el venerable hermano traía en la mano un brasero de candela, juntamente con una camisa y unas sábanas para el enfermo, que lo hallaron en el suelo frío y casi muerto, sin poder hablar, y había venido a socorrerle en aquella necesidad sin ser llamado. Y yendo a mirar por donde había entrado, se halló la puerta de la celda cerrada, de la misma suerte que la había dejado cuando se había echado a dormir, y el dicho enfermo, dentro de breves días, estuvo bueno y sano de la enfermedad. Como vemos, no solamente entraba en las celdas, estando las puertas cerradas, sino también conocía sobrenaturalmente las necesidades de los demás. Luces o resplandores sobrenaturales. Consiste este don en luces o resplandores sobrenaturales que aparecen en los cuerpos de los santos, especialmente durante los éxtasis. Juan Vázquez Parra declara: una noche, estando yo acostado y Fray Martín tendido en el suelo boca abajo, con un ladrillo arrimado a las narices, hallé la celda muy clara y resplandeciente. Y un religioso sacerdote que había venido de Huancavelica, llamado Fray Juan, me dijo: «Ten, no abras la puerta, que estoy toda la noche dando gracias a Dios de ver tanta luz donde no hay vela». El mismo testigo afirma que una noche, como a las 11, hubo un temblor muy recio y se levantó de la cama, dando voces, llamando al venerable hermano, al cual halló echado en el suelo boca abajo y puesto en cruz con un ladrillo en la boca y el rosario en la mano, haciendo oración. Y por ser tanta la claridad y resplandor que había en dicha celda, que era más que de sol, no habiendo quedado encendida luz alguna, admirado este testigo de ver una cosa tan rara y resplandor tan brillante, se llegó el venerable hermano y se abrazó a él, que no le respondió cosa alguna, ni hizo acción alguna, ni movimiento, que parecía estar muerto. Salió a vestirse al claustro y dio cuenta a Fray Miguel de Santo Domingo,
contándole lo que pasaba, y lo vio de la misma suerte que este testigo, y dentro de la celda aquel resplandor. El padre Gaspar de Saldaña refiere que, tratando un día de las virtudes y santidad de Fray Martín con el padre Tristán de Silva, le dijo cómo el hermano Fray Juan, religioso virtuoso y de muy buena opinión, le había dicho cómo una noche, estando velando en el claustro principal, vio una luz grande, y pareciéndole que ya era de día, miró aquello y vio que pasaba volando Fray Martín de Porras y entraba por el arco que está antes del dormitorio. El padre Gonzalo manifiesta que Fray Martín tenía amedrentado al convento, porque le veían salir de la sala del capítulo rodeado de luces y resplandores, que alumbraban el claustro principal donde está la dicha sala, y de ahí volvía hasta el coro alto de la iglesia del dicho convento donde desaparecía. Invisibilidad. Esta era también una característica de San Martín, pues los días que comulgaba no aparecía por el convento por más que lo buscaban, a no ser que hubiera una grave necesidad o fuera mandado a venir en virtud de la obediencia. Juan Vázquez de Parra asegura que un día, a las 2:30 de la tarde, entró don Cristóbal de la Cerda, alcalde de la corte de la Real Audiencia de Lima, a buscar a 2 delincuentes que estaban en los sótanos que estaban debajo de la cocina de la enfermería, y, entrando por la cocina principal a la lavandería, entraron en la huerta y prosiguieron hacia el sótano. Los delincuentes, que tuvieron noticia de que iban en busca suya, subieron por la cocina de la enfermería y se fueron a la celda del venerable hermano diciendo: «Padre, por amor de Dios, socórranos, que viene la justicia tras nosotros y está ya aquí». A lo que respondió el siervo de Dios: «Vengan acá e hínquense de rodillas y encomiéndense a Dios». Apenas hincaron de rodillas cuando entró el alcalde de la corte en la celda donde estaban los delincuentes y también Fray Martín, hincado de rodillas. Y poniéndose delante de ellos, el señor alcalde dijo a los ministros: «Miren estos colchones, si están por ahí». Y eran los 3 cuerpos los colchones, y se salió de allí sin haber visto nada, cuando los tenían debajo de sus pies. El mismo testigo manifiesta que un día, a las 10 de la mañana, estaba el padre maestro Osorio buscando a Fray Martín. Se encontró con este testigo y habiéndole preguntado por él, le dijo que no estaba en su celda, siendo así que estaba en ella en oración como lo hacía de ordinario en su celda. Y quitándole a este testigo la llave, abrió y entró dentro. Y estaba el venerable hermano de rodillas en su oración, suspendido de la tierra en alto, y este testigo lo vio delante de un santo que tenía por su abogado, nombrado San Auxilio, en la forma que este testigo lo había visto elevado otras veces. Y, aunque dicho vicario lo buscó, no lo halló ni lo vio, y salió de la celda, arrojándole la llave a este testigo, haciéndosela invisible. Perfume sobrenatural. Este don místico es un cierto perfume de exquisita suavidad que sale del cuerpo de algunos santos durante su vida o también de sus sepulcros o reliquias después de su muerte. A este aspecto, cuenta el padre Juan Ochoa de Verástegui que, viéndole limpiar los baños del convento, y, aunque pudiera pensar que tuviera algún mal olor, siempre estaba con lindo olor de su persona, y que jamás le olió mal, trayendo como traía el siervo de Dios un saco a raíz de las carnes, y, con lo que trabajaba todos los días, sudaba mucho. Y aunque este testigo llegó muchas veces a abrazarle, siempre le halló con un suave olor de su persona. Francisco Ortiz asegura que, estando por morir en su última enfermedad el siervo de Dios, queriéndose despedir de él, se llegó a su cama, porque estaba vuelto de espaldas a este testigo, y le dio un ósculo en el pescuezo, y sintiéndolo el venerable hermano, sacó el brazo y lo asió de la cabeza y pescuezo, y lo apretó contra el suyo tan fuertemente que le hizo sudar muchísimo. Y todo el tiempo que estuvo de esta forma, con el brazo del venerable hermano encima de su cuello, este testigo gozó de un olor de cielo, tan suavísimo y tan grande, que hasta entonces jamás lo había olido ni gustado. Igualmente, Francisco de Santa Fe afirma que a su muerte acudió grandísimo concurso de gente de todos los estados, sin ser llamados a la iglesia del convento a venerar su cuerpo, tocando rosarios, besándole las manos y los pies, y que su cuerpo quedó tan tratable y de olor tan suavísimo que parecía estar vivo, y todos lo veneraban por santo. Juana de Reyes declaró que, habiendo puesto el cuerpo de Fray Martín en la capilla mayor, sintió un olor tan suavísimo que le pareció no haber otro alguno en el mundo con quien compararlo, y así se lo dijo a las demás sus amigas con quien iba, preguntándoles si sentía lo mismo, a lo que le respondieron que sentían y olían lo mismo.
Antonio de Alarcón recuerda que, después de la muerte de Fray Martín, este testigo tuvo muy grande suerte alcanzar entre las reliquias que se repartieron a la devoción del pueblo, un jubón, el cual despedía de sí un olor y fragancia suavísima, especialmente a lirios y azucenas, en que reparando este testigo, para certificarse de esta verdad, lo mostró a muchas personas que verificaron lo mismo. Incluso, después de varios años, en 1664, al hacer el traslado de su cuerpo a la iglesia, los huesos estaban frescos y con alguna carne viva y un olor tan agradable que parecía verlo allí presente. Profecía. Es el conocimiento sobrenatural de cosas futuras. Un día, Fray Martín fue llamado por el cirujano Zúñiga. Al llegar a su casa, lo encontró muy mal de tobardillo, fiebre tifoidea. El cirujano le dijo: «Padre, muy malo me siento, y conozco que esta enfermedad es mi muerte». Y respondió el venerable Fray Martín: «Ténganlo así entendido y dele muchas gracias a Dios por las mercedes que le hace, que en otro peor tiempo le pudieran coger». Le dijo el paciente: «Padre, si mi hora es llegada, cúmplase la voluntad de Dios». «Pues hijo, así lo puede hacer, y disponga su testamento que mañana a estas horas ha de dar cuenta a Dios». Y así sucedió. Juan Vázquez Parra dice que fue con el siervo de Dios a casa de la familia Villarreal, donde el papá, muy amigo del siervo de Dios, estaba desahuciado por los médicos. Fray Martín le preguntó: «¿Qué es esto?». Él respondió: «Morir, padre». «Amigo, dele gracias a Dios que para morir nacimos». Y volviendo la cara a su mujer, le dijo: «¿No le ha dado algún desayuno?». «Padre, no lo puede ya llevar». Fray Martín mandó sacar algunas almendras y dijo que él le daría de comer, que no era nada su enfermedad, y él mismo hizo una almendrada con pepitas de melón, y le dijo: «Amigo mío, para morir nacimos, y es de fe que el que no come se muere. Mire cómo como yo». Y comiendo 2 cucharadas de la almendrada, le dijo a su mujer: «Levántele la cabeza». Y le fue dando a cucharadas, y, habiéndola bebido, se despidió de él y de toda la gente, y le dijo: «Hoy es sábado, el martes, si Dios quiere, me ha de ir a vuesa merced a ver». Y así sucedió, pues vino el martes en silla de manos a ver a Fray Martín. Fray Fernando Aragonés tuvo un disgusto con un prelado superior, por lo cual andaba triste, pensando qué medio o camino tendría para ordenarse sacerdote. Era hermano lego, como lo habían conseguido otros. A lo cual entró el dicho siervo de Dios y le dijo: «¿Qué tristeza es esa? Consolaos, de aquí a 14 años estaréis quitando de estas cosas». «¿Porque me habré muerto?». «No, vos aspiráis a ser de corona, sacerdote. Para entonces ya le habréis conseguido, y cuando volváis, ya no hallaréis vivo y conoceréis esto». Y sucedió todo como le dijo este testigo. El padre Cipriano de Medina cuenta algo personal. Un día estaba con los demás novicios y otros religiosos en la rasura, corte de pelo. Algunos compañeros, como haciendo burla de este testigo, le dijeron al hermano Fray Martín: «Hermano, haga la rasura el hermano Fray Cipriano, que es el feo de la casa». Porque en aquella edad, este testigo era muy pequeño y muy grueso, y tenía tanto vello en el rostro que le afeaba demasiado, por cuya razón le llamaban en todo el convento el feo. Habiendo oído Fray Martín la risa con que lo decían, con la modestia que acostumbraba, dijo: «Feo lo llamáis porque lo veis chiquito, pero él crecerá, y será honra de nuestra religión, orden, y religioso de grande estatura». Al cabo de un año, poco más o menos, tuvo este testigo una enfermedad de calenturas muy grandes, y estuvo en la cama 4 o 5 meses, y, sanando del achaque, se levantó con media vara de cuerpo más de lo que tenía cuando se enfermó, de modo que no le pudieron servir los hábitos que antes tenía, y fue necesario hacerle otros nuevos con mucha admiración de todo el convento. Y desde ese tiempo empezó a obrar la profecía del espíritu de dicho hermano, porque ha llegado hasta hoy por su trabajo y estudios, sirviendo a su religión continuamente. Fray Fernando Aragonés asegura que sabía a los enfermos que se habían de morir desde el principio de sus enfermedades, y se lo decía a este testigo con mucha sencillez algunas veces. Sabía los hurtos que se hacían de la ropa y de la ropería, y quién se lo había hurtado y dónde lo tenía. Iba y lo sacaba de donde estaba y lo volvía a ella. Decía a algunos lo que les iba a suceder y a otros los pensamientos que tenían, como este testigo le sucedía muchas veces. Y asimismo,
Le vio sanar muchos dolores con solo poner sus manos el dicho siervo de Dios y resucitar a un fraile que había muerto en el convento. Milagro concedido a los santos y a los siervos de Dios.